Segunda clase: la creación del hombre. En el video anterior, aprendimos que el hombre es la razón de ser de la creación. A la luz de este portentoso acontecimiento vamos a estudiar al hombre a quien Dios creó para satisfacer su anhelo de compañía. Génesis 1 nos relata todo el proceso preparatorio que Dios llevó a cabo antes de crear al hombre. Primero, planeó un universo para el hombre, y en el centro de dicho universo proyectó un hogar. El amor echó los cimientos de este enorme universo, todo lo planeó y proyectó para que fuese el hogar del hombre. En Génesis 1:25, al terminar su obra, Dios puso el sello de su aprobación sobre ella. Todo quedó listo para satisfacer las necesidades del hombre. De nada carecía el universo que habría de ser su hogar. En Génesis 1:26, Dios hace ahora la solemne declaración de que va a hacer al hombre a su propia imagen. Sabiendo que el anhelo de compañía emanado de Dios fue la razón de haber creado al hombre, podemos entender fácilmente que éste no podría hallar la razón de su existencia, a menos que fuese creado a la imagen de Dios. A fin de participar de la vida divina, el hombre debía estar dentro de la categoría divina, dentro de la esfera de la divinidad. Debía ser hecho a la imagen y semejanza de su Creador. Debía ser creado semejante a la divinidad lo más exacto posible a fin de ser hijo y heredero de Dios. Y el hombre, un ser triuno. Génesis 1:27 describe la creación del hombre hecho a la imagen de Dios. Adán fue el primer hombre. Pero, en Génesis 2:7, vemos que por su pecado vino su caída. Después de su caída, en su condición de muerte espiritual, el hombre no podía saber cuál era la imagen de Dios sin una revelación divina. Jesucristo, el Verbo encarnado, revela que el Padre es un ser espiritual, ya en 4:24. Pablo, en su revelación explica que el hombre es un ser trino formado de espíritu, alma y cuerpo, Primera de Tesalonicenses 5:23. En verdad, el espíritu es el hombre creado a la imagen de Dios. El alma incluye las facultades del raciocinio y el cuerpo, las capacidades físicas. El Dios Padre creó al hombre a su imagen, un ser espiritual con alma y cuerpo. El alma y el cuerpo del hombre lo capacitan para vivir sobre este universo material que ha sido creado para él. El verdadero hombre es espíritu. El hombre andaría en compañía del Dios Padre dentro de su categoría que es el reino del espíritu. Tu cuerpo no eres tú. Tu mente no eres tú. Tú tienes una mente y un cuerpo que usas, están a tu servicio. La mente y el cuerpo son simplemente los instrumentos de tu espíritu, el tú real. El hombre espiritualmente muerto no comprende que fue creado a la imagen de Dios, para andar con él. Ello se debe a que todo lo que el hombre natural conoce acerca de la realidad, lo conoce a través de sus 5 sentidos físicos. Pero, estos órganos sensoriales del cuerpo pueden recibir solo un estímulo de una cosa semejante a su esencia y a la materia que los forma. Por consiguiente, los sentidos del hombre solo pueden percibir para él lo físico o material, nunca lo espiritual. Existe, de acuerdo con las Escrituras, un reino espiritual así como un reino físico. El Padre, el Espíritu Santo, los ángeles, Satanás y los demonios, todos ellos son seres espirituales, y nuestros sentidos físicos no tienen contacto con este ambiente espiritual. Efesios 6 del 1 al 20 nos revela que hay una lucha espiritual que nos rodea, de la cual nuestros órganos sensoriales no reciben estímulo. Es decir, nosotros no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Tampoco nos damos cuenta por los sentidos físicos, de la presencia del Espíritu Santo o de los ángeles. Y como el médico, con el filo de su bisturí, no ha sido capaz de localizar el espíritu del hombre, los ateos y materialistas han dicho que el cuerpo es el todo del hombre. Romanos 1 del 18 al 21 y 28 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen.
El hombre se ha rehusado a creer en Dios y a conocerlo porque no ha podido verlo, oírlo o tocarlo. Un pez podría también afirmar que no existe nada fuera del agua, exactamente como el hombre limitado al conocimiento sensorial, diría que no existe nada aparte de la materia. Concluimos, pues, que el hombre es principalmente un ser espiritual creado para andar con el Dios Padre dentro de su categoría. Comprendemos, que cuando Él creó al hombre, Dios no tenía cuerpo, no obstante, el compañerismo del hombre fue completo y perfecto con Él. Esto revela que el cuerpo del hombre estaba subordinado a su espíritu, y que su espíritu predominaba. El espíritu del hombre gobernaba su mente y su cuerpo. El cuerpo existe solo para el espíritu y el alma del mismo. El espíritu opera por medio del alma o intelecto, y estos, a su vez, operan por medio del cuerpo físico. En la muerte, el hombre y su alma dejan el cuerpo. Cuando el hombre ha abandonado su cuerpo, éste no tiene razón de existir, por consiguiente, la disolución y desintegración sobrevienen luego. 2. La voluntad del hombre. Otra característica suprema que el Dios Padre confirió al hombre fue la voluntad. La voluntad tiene el poder de escoger, de seleccionar, y determinar las propias acciones. Dios asumió una gran responsabilidad al crear a un ser con una voluntad. No obstante, ningún otro tipo de ser podría haber satisfecho la razón de ser de la creación. Sin esa voluntad, el ser creado por Dios hubiera sido una máquina, no un hombre, un títere en vez de una persona. Lo que el Padre desea es compañerismo y este debe venir del hombre, no como respuesta a un instinto, sino de su propia selección e iniciativa, como el resultado de su profundo amor por Dios. No podría haber compañerismo con un títere. Mire Lucas 9:23. La obediencia a Dios es el resultado del amor, Juan 14:15, y del 21 al 24. 3. La mente del hombre. Las escrituras nos dicen que cuando el hombre fue creado tuvo una mentalidad intelectual de tal naturaleza, que fue capaz de dar nombre a toda la creación animal. Génesis 2:19-20 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Cuando nos damos cuenta de que hay 500.000 insectos, pájaros, gusanos, peces, reptiles y otras clases de animales a los cuales Adán puso nombre, podemos entender la gigantesca capacidad mental que tuvo y que lo facultó para gobernar sobre la creación. Sabemos que la razón primordial de la existencia del hombre es el anhelo de compañerismo del Dios Padre. Por consiguiente, las capacidades mental y de inteligencia del hombre fueron de tal naturaleza, que su mente pudo asociarse con la de su creador. 4. La condición física del hombre. Cuando el hombre fue creado, el plan de Dios fue hacer un ser humano perfecto con una vida humana sin fin. Su cuerpo no era mortal ni inmortal. La palabra mortal significa condenado a muerte o dominado por Satanás. El hombre era un ser espiritual eterno, dentro de la categoría de divino con un cuerpo humano eterno. El cuerpo de Adán era perfecto y estaba preparado para ser la habitación del subgobernante divino. 5. Dominio, autoridad y responsabilidad del hombre. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Al leer las escrituras por medio de nuestra mente gobernada por los sentidos, hemos pasado por alto el lugar de suma importancia que el hombre tuvo en el corazón de Dios. El hombre fue el objeto del amor y del afecto del Dios Padre. El Padre se gozó en delegar al hombre su poder y dominio sobre las obras que él había creado. El hombre fue creado con la capacidad de gobernar el universo. El Salmo 8 del 3 al 6 nos descubre la creación del primer hombre tal como el Dios Padre deseaba que fuese y viviese. El versículo 5, en la versión Reina Valera dice, le has hecho poco menor que los ángeles, pero el texto original en hebreo dice le has hecho un poco menor que Dios. La palabra hebrea usada aquí para Dios es Elohim y es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. En el principio Dios, o Elohim. La idea del hebreo es solamente un poco menor que Dios. Es decir, el hombre fue creado tan semejante a Dios Padre como fue posible.
El hombre sería el compañero de Dios y un subgobernante divino. Su dominio abarcaba hasta la última estrella y hasta el último planeta. Era de tan largo alcance como será el poder de Cristo cuando tome las riendas del dominio del universo. Hebreos 2 del punto 5 al octava nos presenta una revelación del dominio de Adán. Hebreos 2:8b revela que el hombre ya no posee tal dominio. Hebreos 2:9 nos dice que el dominio perdido por Adán le fue entregado a Cristo por virtud de su sacrificio en favor de los hombres. Y Hebreos 1:3 nos sugiere la forma en que Adán gobernó la creación de Dios. Jesús retiene ahora todas las cosas por la palabra de su poder. Adán también gobernó la creación por su palabra. Su voz fue como la voz de su Creador en su dominio sobre lo creado. Adán poseyó una autoridad tan completa sobre la creación que tuvo en sus manos el derecho legal de conferir tal dominio a otro ser, a Satanás. En nuestro siguiente video continuaremos la ampliación de este pensamiento. 6. La responsabilidad del hombre. Es imposible sobreestimar la responsabilidad de Adán. Adán sentía el mismo gozo entrañable de Dios Padre, por la familia humana todavía por nacer. Dios pudo haber hecho que existiera toda la familia humana desde luego, al mando de su palabra, pero no lo hizo así. Génesis 1:28 nos dice que Dios hizo a Adán y a Eva sus compañeros de trabajo para colocar a la familia humana en el mundo. Dios dio al hombre la capacidad de reproducirse o de engendrar hijos. Dichos hijos fueron creados primordialmente para el gozo y la gloria de Dios. En vez de crear a la raza humana por medio de una sola palabra, el Dios Padre creó a un hombre y a una mujer. Y les dijo prácticamente, les permito dar a luz a mis hijos, criarlos, educarlos y cuidarlos, enseñarlos a amarme y a responder a mis anhelos. Y de esa manera, la tarea verdadera del hombre fue engendrar a los hijos de Dios. Esto coloca sobre el hombre una responsabilidad que solamente puede medirse por la eternidad. El hombre engendra personalidades eternas, hijos que vivirán tanto como Dios vive. El hombre, pues, es el custodio del gozo divino. Nos hemos detenido a considerar cada detalle en la creación de la raza humana en Adán, por una razón muy importante, la renovación de nuestra mente. Hasta el momento en que nacimos de nuevo, vivíamos en el reino de la muerte espiritual. No habíamos conocido otra cosa más que la esclavitud de ese reino. Durante ese periodo todos nos familiarizamos con la creación del hombre tal como se nos relató en Génesis 1 y 2, pero nuestro conocimiento fue a través de la mente terrenal que está enemistada con Dios. En el relato de la creación, no pudimos descubrir que el hombre fuese la razón de ser del universo. Para nosotros el hombre jugó un papel de poca importancia. Nuestro espíritu, alejado de Dios, no pudo comprender el anhelo que el Dios Padre tenía de hijos ni su gozo al crear al hombre a su propia imagen para que tuviese dominio sobre la creación. En lugar de eso, lo que nosotros contemplamos fue a un Dios por el cual nos sentimos amor o íntima amistad. El concepto que teníamos de Dios era el de un Dios policía o el de un Dios juez. Pensábamos en la creación del hombre como un fracaso lastimoso, este no era más que un pobre y débil gusano hecho del polvo de la tierra. Lo observamos tal como Satanás quiso que lo observáramos. Primera de Corintios 15 del 45 al 49 nos habla de dos creaciones, la creación en Adán y la nueva creación espiritual en Cristo. En Adán, contemplamos al hombre desfigurado por la entrada de la muerte espiritual, perdiendo su comunión con el Dios Padre y su dominio sobre la creación. En Cristo, la muerte espiritual queda destruida y el hombre es hecho una nueva criatura, libre del dominio de la muerte espiritual como si Adán nunca hubiese pecado. Conociendo el porqué de la primera creación, sabremos lo que ésta significa para el corazón paternal de Dios. El bajo concepto que tenemos de la creación en Adán nos ha dado un bajo concepto de la creación